Está con nosotros Rosana Di Giuseppe, precandidata a diputada nacional del Partido Celeste y Blanco, la lista Unidos por Santa Fe. Bienvenida, ¿cómo estás, Rosana? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, muy contenta de estar con ustedes. Gracias por venir y estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, precandidata a diputada nacional. Sí, así Un desafío, es. ¿no? Es todo un desafío para nosotros, más teniendo en cuenta que vamos con boleta corta. Bueno, justamente vamos con boleta corta porque entendemos que son unas elecciones tan pero tan importantes que queremos que los candidatos a presidente de la Nación lo elija la gente. Es decir, nuestra propuesta va directamente dirigida al Congreso de la Nación, porque se vienen tiempos difíciles en donde se van a debatir leyes demasiado importantes. Entonces, por esa razón hemos acotado la propuesta al Congreso. ¿Cuál es el eje, de alguna manera, de las propuestas, de la lista? ¿Cuáles crees que son esas discusiones? Las discusiones van a ser muy importantes, las que se van a generar en el Congreso de la Nación en los próximos tiempos, porque, por ejemplo, se vienen leyes que debatir, en donde, bueno, quienes me conocen saben que me especializo en estos temas. Se viene todo el tema de lo que es la reforma tributaria, la presión fiscal, el tema, bueno, del aborto, ni más ni menos. Se viene el tema de ver de cómo se hace para incentivar la producción, de cómo se aminora un poco la presión tributaria, de manera de seguir creciendo, y un montón de leyes más que seguramente los representados a quienes representaré pondrán en la mesa. En lo personal, ¿a quién vas a votar a presidente en las elecciones? Y la verdad es que en lo personal te diría que veo casi las mismas fórmulas. Es decir, se vienen tiempos difíciles, todavía no me decido a quién voy a votar en lo personal. Todavía no veo una propuesta clara, veo un debate polarizado, veo quién va de qué lado, veo acciones en la justicia por preservar listas, pero no me quedan muy claras las propuestas de los candidatos a presidente. ¿No? ¿Te parece que, bueno, lo de Macri es esto, digamos? Sí, es lo mismo, es lo que está pero me gobernando. gustaría ver un poquito más, un poco más de propuesta y menos críticas. Es decir, porque veo como que todo el tiempo están en contienda, jurídica, no jurídica, y veo poca propuesta. Y lo que nosotros necesitamos como país para seguir adelante es un proyecto consensuado de carácter estructural que nos determine un rumbo y que sea consensuado por el Congreso de la Nación. Por esa razón nos interesa el Congreso, porque es donde se debaten las propuestas de las leyes de carácter estructural a través de los representantes de todo el país. Entonces hay que marcar el rumbo del país, y el rumbo del país se marca en el Congreso de la Nación. La interrupción del embarazo, me dijiste que era uno de los temas que crees que se va a tratar en el próximo Congreso. ¿Estás a favor o estás en contra de que no sea más penalizado? Yo investigué el tema de violación y el tema de aborto en el año 1993, en el CONICET. Fui investigadora en el CONICET cuando era estudiante y abordamos justamente estos temas que son de suma relevancia. Hicimos investigación de campo y jurídica y un equipo multidisciplinario. Teníamos un filósofo, un asistente social, y la investigación rondaba en por qué estos delitos en ese momento no llegaban al sistema judicial. ¿El delito de violación? El delito de aborto. El delito de violación, veíamos la revictimización de la víctima de violación, en donde el proceso penal tenía que demostrar a la víctima que había sido violada. Es decir, que además de que sufriese ilícito, la víctima debía demostrar que ella lo sufrió. Es decir, veíamos que el proceso revictimizaba a la víctima. En cuanto al aborto, veíamos que me tocó a mí relevar, junto con otros colegas, en todo el sistema judicial, el sistema penal, habían llegado en el lapso de 10 años solamente 2 casos de aborto al sistema judicial. Y a nosotros en la investigación de campo nos constaba que se hacían muchísimos abortos en la sociedad. Pero no se judicializaban. Pero no llegaban al sistema judicial. Entonces nosotros veíamos, es decir, estamos hablando hace 15 años atrás, es decir, es un tema que hoy sale a raíz de todo este movimiento, pero es un tema que nosotros lo investigamos hace muchos años y nuestra investigación fue enviada al Congreso de la Nación, a todas las legislaturas provinciales, a todas las provincias. Es un tema que hoy está de moda, pero no es un tema de hoy, es un tema de hace mucho tiempo. Entonces ahí vislumbramos lo que mucha gente dice, el tema de estas clínicas,
en donde hay mujeres que se pueden atender y en donde hay mujeres que mueren desangradas, en donde llegan a veces en una situación realmente terrible a los hospitales y bueno, los médicos no la denuncian porque atienden un caso en donde el caso, digamos, el aborto ya se produjo. Lo hizo una matrona a través de técnicas rudimentarias y la víctima que llega al hospital público es la víctima esta que no puede pagar estos abortos asistidos por estos médicos que están preparados y todo lo demás. Yo creo que el abordaje del aborto... Uno de los dos casos que mencionaste fue una denuncia de un médico, que incluso llegó a la corte en 1998. Que es actualmente candidato. Creo que es candidato, me parece. No sabía. El tema es el siguiente. Ustedes me preguntan a mí, a Rosana de Giuseppe, y bueno, yo tengo que decirte que tengo 3 puntos de vista sobre el abordaje. Un punto de vista desde el punto de vista de la investigación, porque no puedo decir que no fui investigadora del CONICET sobre este tema. Otra cosa tiene que ver con lo que yo pienso y siento éticamente como persona. Y otra cosa es lo que pasa realmente en la sociedad. Es decir, nosotros tenemos que regular jurídicamente lo que en la sociedad está sucediendo. Entonces la pregunta es, y la pregunta se las hago a ustedes, ¿qué importa lo que piense yo? Si en definitiva, si voy a ser candidata a diputada nacional en un sistema que es de carácter representativo, como el nuestro, yo tengo que hacer lo que me digan mis representados. Entonces, no te estoy dando mi opinión personal. Yo en el Congreso de la Nación, si es que llego a entrar, voy a dar lo que digan mis representados. ¿Y votarías el proyecto que diputados aprobó y el Senado no aprobó el año pasado? ¿Cómo estaba así planteado? Yo creo que el proyecto se merece un nuevo debate. Pero no un debate... ¿Ese mismo proyecto? Ese mismo proyecto. No un debate colocando a celestes y a verdes por un lado, sino a todas en una misma mesa con un equipo multidisciplinario y definiendo lo que es para todo el género lo mejor. Porque nunca se ha ganado una batalla con un ejército dividido. De acá tenemos un género que está dividido por una idea. Entonces, el problema nos atañe a todas las mujeres como género. Muy bien, nos atañe a todas. Sentémonos en una mesa, busquemos los mejores profesionales que nos asesoren en todos los aspectos, porque no es solamente legislativo el tema, no es solamente lo que le pasó a estrellas relevantes con sus abortos ya hechos, sus abortos no ha hecho, no es lo que yo piense o lo que el otro legislador piense, es lo que piensa la sociedad. Sí, la sociedad. Acá nos estamos olvidando... Las mujeres en Argentina desde hace años se practican abortos. Y sí, esa es la realidad. Entonces, lo van a hacer. ¿Cómo vamos a negar la realidad? Claro, obviamente. Esa es la realidad. Pero hay profesionales que están de un lado y profesionales que están del otro. Y a mí me parece un error. A mí me parece que se debe debatir en una mesa adulta y llegar a un acuerdo entre todos, porque esta es una política de carácter estructural que tiene que ver, y porque estamos hablando de salud. Sí, es salud pública, claro. Es salud. Es decir, las mujeres se mueren. Los bebés se mueren. Es decir, ¿qué estamos hablando acá? Estamos hablando del derecho a la vida. Estamos hablando de un derecho de carácter constitucional que está consagrado en nuestra Constitución Nacional. Sí, que el derecho a la vida está consagrado y tiene rango constitucional porque es parte de los pactos que hemos suscrito a nivel nacional. Entonces, todas estas cuestiones hay que tener en cuenta. La cuestión médica, la cuestión social. Es decir, más allá de los colores, la bandera, realmente me parece que se ha banalizado tanto este tema, diciendo, soy de este color, soy de este otro color. Lo que pasa es que cuando de un lado tenés personas que hasta cuestionan que la mujer violada o cuando corre el riesgo la vida de la mujer o de la criatura, tampoco ahí debe intervenir el Estado. Bueno, eso está regulado en el Código Penal. Y está regulado en el Código Penal y está regulado en un fallo de la Corte también. El Código Penal, que es bastante viejo. Y que es bastante viejo. Entonces te encontrás personas que están en contra de la ley misma. Esas personas no están capacitadas para legislar. Quienes deben legislar no deben olvidar que son representantes de los ciudadanos. Ese es el rol. Nos estamos olvidando. Es decir, vos me preguntás por qué quiero ser legisladora. Quiero ser legisladora porque creo que de una vez por todas tenemos que recuperar los roles. Los roles de los diputados nacionales es representar en el Congreso de la Nación a sus representados, sin importar qué piense yo.
Vos me preguntaste qué pensaba yo. Bueno, yo te conté que tengo un abordaje tripartito. Lo que no me queda claro es, digo, me parece, si yo estoy, pongámosle, a favor de los pañuelos verdes, digamos, o de la interrupción, que deje de ser penado la interrupción del embarazo. Cuando te toque tomar una posición, ¿vas a estar ¿sabes qué voy a hacer? ¿O vas a estar en contra? Voy a preguntarle a mis representados y voy a hacer una encuesta a quienes represento, en este caso a los santafesinos, qué quieren que diga en el Congreso de la Nación. No lo que yo quiera, porque no es mi banca. Eso es lo que hay que entender. Es decir, es lo que ustedes quieran. Y así con todos los temas. Es decir, se ha producido una disociación entre lo que es el político y quienes los eligen. El político se va a Buenos Aires y se olvida de quienes los eligieron. Se produce una disociación, hasta no vuelve al terreno otra vez. ¿Y vos crees que la gente no vota conciencia? Porque si vota conciencia y escucha al candidato que dice, no sé, estoy a favor, reforma tributaria, reforma previsional, consumo de droga y además el aborto, bueno, yo tengo ahí un panorama, bueno, esta persona me representa a mí por esto. Como también encuentro a otro candidato que me dice, no hay que bajar la edad de imputabilidad de los menores que delinquen, no hay que habilitar el consumo de drogas duras, no hay que ir hacia la legalización del aborto. Bueno, también tengo ahí una persona que me representa. ¿No te parece que dando publicidad de tu manera de ver ciertos asuntos, estás haciendo al mismo tiempo esa encuesta que necesitas para representar a la gente? Porque si la gente te vota es porque cree que vota un conjunto de situaciones que vos le estás informando que vas a defender. ¿Y qué tal si yo le digo a la gente, te voy a representar en lo que vos pienses y sientas? Hoy, y lo que pienses y sientas, y lo que piensa y sienta la mayoría. Es decir, vivimos en una sociedad de derecho. La sociedad de derecho implica la forma representativa republicana y federal, que ya no hemos olvidado. Y te digo que ya no hemos olvidado porque soy profesora de posgrado. Y he preguntado a mis alumnos, que son profesionales, claro, ¿quién conoce el preámbulo? Pero ¿sabes por qué? Lo pregunto porque doy clases en Buenos Aires. Y en Buenos Aires, una parte del preámbulo, todos lo conocemos, hablamos de los pactos preexistentes. Porque a veces en Buenos Aires se hablan de éxitos de leyes, las leyes son exitosas porque se emiten a nivel nacional. ¡Ay, salió tal ley! ¡Qué genial! La ley de generación distribuida. Y una ley es exitosa no porque salga a nivel nacional, sino es exitosa en la medida de que las provincias adhieren a la ley. Y de todo eso nos estamos olvidando. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos específicamente ley de generación distribuida. Me especializo en energías renovables. Ley de generación distribuida. Mitad del país adhirió, mitad del país no adhirió y 7 provincias no tienen ley. ¿Hasta qué punto es exitosa una ley? Es decir, si tenemos... muchísimas veces se entra a confundir lo nacional, esto también con lo federal. Yo creo que hay que volver un poco, amarrarnos a la Constitución Nacional, porque un horizonte tenemos que tener, y volver realmente, devolver el poder a quien tiene el poder, que es el pueblo. Pero ¿pensás que los derechos deben compulsarse en una encuesta? Los derechos, digo, hace 9 años, recordábamos, hace 9 o 10 años fue la ley de matrimonio igualitario. Bien. Si vos compulsabas tal vez en ese momento en esa sociedad argentina, si estaba de acuerdo o no, probablemente hubiese dicho, no es el momento, no es necesario, no es ahora, no me gusta. Sin embargo, hubo una decisión de la política de ir hacia ese derecho. De la política. Ahora, yo si vos me preguntás a mí... Han pasado 10 años y la verdad que tenemos un derecho que fue fantástico. Que hay un derecho más, que las personas que se aman, aunque sean del mismo sexo, tienen la posibilidad, si quieren, de casarse. No hubo una explosión de solicitudes. Lo mismo pasó con la ley de divorcio. La ley de divorcio, pasó otro caso. Exactamente lo mismo. Imagínate a Alfonsín compulsando si la sociedad quería en ese momento sí o no. Claro, le iban a tirar por la cabeza, 9-1 iba a perder. Es decir, en esa época decían cosas terribles. Uy, se va a divorciar Argentina. Y resulta que en la realidad te encontrabas con cualquier cantidad de familias ensambladas que no encontraban ni su apellido, donde estaba allá, cuando yo formaba matrimonio acá, y era realmente un desorden. El derecho siempre va detrás de los hechos. El derecho debe regular los hechos que ya están en la sociedad. Y nosotros, dentro del Congreso Nacional, se dictan las leyes. Y las leyes es el derecho.
El derecho está obligado a regular una situación que existe en nuestra sociedad, cualquiera que sea. ¿Y a quién pertenecen esos derechos? A los ciudadanos. Entonces, cuando hablamos de compulsa social, ¿de quién son los derechos? De los ciudadanos. Entonces, por eso quiero preguntarles a ellos, a mis representados que quieren que yo legisle. Es decir, no quiero teñir mi banca de mi pensamiento y caer con un pañuelo mío, que es solamente lo que pienso yo, y me importa nada y me desentiendo de los que me votaron. Rosana, ¿quiénes más te acompañan en la lista? Bueno, es una larga ¿Cómo se compone la lista? Es toda gente independiente que nunca trabajó en la política, son todos ciudadanos como vos, como yo, como si nos juntamos. ¿Qué les parece? ¿Participemos o nos borramos? No, participemos. Es gente que tiene toda la voluntad de cambiar las cuestiones. En donde cambiamos, acá está. Bueno, tenemos a Campaña, que es un empresario pyme, que está sufriendo toda la presión impositiva, que sufren muchísimas pymes en este país. En segundo lugar, esta chica Karina, que es una chica espectacular, que estudia todo lo que es el tema de terapias de familia. Vieron que el tejido social está totalmente roto. Entonces es fundamental ver de qué manera reconstruimos este tejido social. Hasta las mismas familias, que son la célula de la sociedad, que nos enseñaban en la escuela, hoy ya no es tan célula la sociedad, pero bueno, en realidad hay que ver las nuevas familias que se van componiendo, porque han aparecido nuevos actores sociales, todo va cambiando, y bueno, nosotros, en la medida que no legislemos estas nuevas cuestiones, vamos quedando como un poco rezagados, ¿no?